Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento un momento, muchas gracias. Bien, se ha llegado el momento de escuchar la palabra de nuestro Dios. Y este tema, hermanos, es la continuación de la última vez que estudiábamos. El título de nuestro tema, hermanos, es ¿Cómo guardar la ley de Dios debidamente? Y decíamos, hermanos, por la razón de que los mandamientos de Dios lo conocemos gracias a nuestro Padre Dios, por su voluntad y por su misericordia. Pero es importante, hermanos, también, si es posible, profundizarnos un poquito más para que la forma en que la guardemos, hermanos, sea agradable delante de Dios. ¿Por qué decimos o por qué digo estas palabras? Se recuerden, hermanos, el ejemplo que tomamos del joven rico, ¿verdad? El joven rico, hermanos, conocía la ley de Dios y él, cuando fue probado por el maestro, primero, y la conversación ya la conocemos, solamente es un pequeño repaso, cuando les dijo: maestro bueno, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Después que el Señor le dice, para empezar, no hay ninguno bueno, solamente uno, sí, que es nuestro Padre Dios, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, hermanos, aparentemente el joven no la conocía porque hizo la pregunta, ¿verdad? Pero sí conocía, porque ya después, cuando le dijo guarda los mandamientos, después él dice ¿cuáles? Como dando a entender que a lo mejor no los conozco, son diferentes. Dice, pues no matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, sí, dice, ahora entiendo. Dice, esos los he guardado desde mi juventud. Dice, si quizás habrá algo que me haga falta. Dice, claro que sí. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, repártelo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ahora sí, ven y sígueme. Entonces él, hermanos, dio la media vuelta y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces el joven conocía la ley de Dios, si la guardaba como debe de ser, ahí sí, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor sí la guardaba a su pobre entender, como decimos nosotros. Pero, hermanos, al hacer la pregunta, entonces significaba, al responderle el Señor Jesús, dice, si quieres ser perfecto, si quieres que tus obras sean agradables, haz esto. Entonces, hermanos, eso era lo que le hacía falta. Sí guardaba la ley de Dios, pero ya cuando se llegaba el momento, hermanos, de amar al prójimo y manifestar los de 6 mandamientos, se recuerdan que 4 son para Dios y 6 son para el prójimo. Entonces, posiblemente en los 4, posiblemente estaba bien, ¿verdad? Porque cumplía con los diezmos, quizás, cumplía, hermanos, con la guarda del sábado, quizás, no tenía problemas, pero ya cuando se topó con el amarás a tu prójimo como a ti mismo, allí, hermanos, tuvo pues desliz, ¿verdad? O sea que no estaba cumpliendo como debe de ser. Entonces, hermanos, por eso es este tema, cómo debemos guardar la ley de Dios debidamente, para que la forma en que lo hagamos sea agradable delante de Dios. Pero como la vez pasada hablamos, hermanos, de los 6 que van para el prójimo, ahora nos toca hablar de los 4 que van hacia Dios. Desde luego, como, hermanos, es mucho lo que se puede decir, pues vamos a resaltar las partes más importantes que, hermanos, necesitamos nosotros aprender, ¿verdad? Porque, por decir así, ya nuestro hermano Nati nos predicaba acerca del ruido que hace el mundo, ¿verdad? El mundo va a hacer ruido, hermanos, para apartarnos la atención de la adoración a nuestro Dios. Este día es el día del Señor, el cual el Señor apartó para la adoración. Pero resulta que en este día también el mundo hace ruido, ¿verdad? Resulta que se le ocurre hacer las finales del mundial. ¿Y ahora qué hacemos? Pues dicen por ahí, las dos cosas están buenas. O voy a la iglesia o me quedo a ver el mundial. Entonces, hermanos, también hace ruido, ¿verdad? Y le hace competencia a Dios. Está esa lucha constante. Y bueno, hermanos, creemos que debemos de obedecer primeramente a nuestro Dios si queremos ser agradables. Bueno, el mundial ya lo veremos en el noticiero, ¿verdad? Quizás no como lo hubiéramos querido ver, ser los primeros en saber, pero lo podemos ver después. Bueno, eso es nuevamente, digo yo, para ganarle la lucha, ¿verdad?, a Satanás, para que no seamos vencidos por él. Pero entonces, hermanos, hay otras cosas que, hermanos, también posiblemente nos haga falta saber, o si las sabemos, no las hemos profundizado también,
y que también son importantes. Y lo que vamos a platicar, pues no es con el afán, hermanos, de señalar o hacer sentir mal a alguien, porque eso no es la voluntad del Señor, sino solamente para engrandecer más en nuestro conocimiento, nuestra relación con Dios, y que lo que hagamos sea agradable delante de Dios. Decía una persona, a ver, háblame de la ley, porque el tema es de la ley de Dios, de eso se trata, ¿verdad? Creemos que en la ley de Dios está expresada la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y vamos a iniciar con la lectura que se encuentra, hermanos. Vamos a exaltar la ley de Dios, así como Cristo la exaltó. Vamos a abrir en Salmo capítulo 19, versículos 7 al 11, una lectura muy conocida de cada uno de nosotros. Y si la tienen, hermanos, les invito a que nos pongamos de pie para que me acompañen a leer. Y si alguno de mis hermanos quiere usar el micrófono también para que puedan escuchar, los hermanos que nos ven en transmisión lo puedan escuchar también. Mientras, hermanos, lo encuentran en la mesa, decía uno de nuestros hermanos, dicen, bueno, hay unos que tienen un mal concepto acerca de la ley. Fíjense que me decía un familiar mío, que los que guardan la ley, dice, están malditos. Y están bajo maldición, dice, porque así nos enseñaron, así que cuidado, dice, los que guardan la ley. Porque sí hay un versículo, hermanos, ciertamente que dice que todos los que están bajo la ley están bajo ¿de qué? De maldición. Y si no lo entendemos, hermanos, o lo malentendemos y lo malinterpretamos, pues vamos a pensar que sí, que los que guardamos la ley ahora somos los que estamos malditos, ¿verdad? Pero pues no es así, sino que hay que seguir leyendo más adelante. Porque escrito está, maldito todo aquel que no guardare todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, ¿quién es el maldito? El que no guarda, el que guarda la ley o el que no la guarda. ¿Verdad que sí? Ese es el que está bajo de maldición. Pero el que está en la ley, hermano, si está cumpliendo, en vez de maldición, ya decía nuestro hermano Hilario, ¿verdad? Todas estas bendiciones te alcanzarán cuando pusieres por obra todos estos, ¿qué? Mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado con la mala interpretación. Vamos a leer, hermanos, estos versículos del 7 al 11. Leamos todos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. ¿Cómo, hermanos, va a haber maldición al guardar la ley si aquí el salmista David exalta, hermanos, la ley de Dios y dice, la ley de Dios es perfecta, que vuelve el alma? Y sigue diciendo, hermanos, ya en los últimos versículos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dice el mundo, hermanos, en este mundo no hay otra cosa que tenga más valor que el oro. El oro tiene mucho valor, el dólar se puede devaluar, el peso mexicano, lo que sea, los artículos se devalúan, pero el oro mantiene su valor. Sí, pero hay otra cosa que tiene más valor que el oro. ¿Cuál es, hermanos? La ley de Jehová, así es, hermanos, nos damos cuenta que tiene más valor la ley de Jehová. Y dice, hermanos, que la propuesta que puso Sansón a los filisteos, dice, ¿qué más dulce, verdad, que la miel? Todavía hay otra cosa más dulce que la miel, que es la ley de Dios, hermanos. La palabra de Dios es más dulce que la miel. Así que, hermanos, ¿qué más podemos decir de la ley si ya aquí la palabra del Señor lo dice todo? Que es, hermanos, dulce, es de más valor. ¿Cómo vamos a encontrar algo, hermanos, malo en la ley de Dios? Al contrario, hermanos, más que malo, muchas cosas buenas hay cuando nosotros encontramos el verdadero valor de cumplir la ley de Dios, hermanos. Ese es el verdadero valor que uno, y en realidad eso es lo que Dios quiere, hermanos, que guardemos la ley de Dios, pero debidamente. Como decimos debidamente, no es como yo la creo, como yo la interpreto, sino como el Señor quiere que la guardemos. ¿Se recuerdan que en cierta ocasión, cuando, hermanos, el pueblo de Israel quiso guardarla a su manera,
El Señor, hermanos, pues se cansó de ellos y les dijo: sus sábados, sus fiestas, ¿me son qué? Abominación. Bueno, ¿de quién son las fiestas? ¿De Jehová o del pueblo de Israel? De Dios. Pero como el pueblo de Israel, hermanos, las quiso guardar a su manera, pues ya no eran de Dios. ¿Ya de quién eran? De ellos, porque ellos las guardaban a su manera. Entonces debemos de tener ese cuidado de que los mandamientos que guardamos o que creemos que es la voluntad del Señor, las guardemos conforme a la voluntad de Dios y no conforme nosotros pensamos o creemos. Bien, quiero seguir adelante, hermanos, con unos versículos. De antemano son como 3 puntos importantes que quiero resaltar en este tema. En el capítulo 10, vamos a ver Éxodo capítulo 5, hermanos, ahí vemos, quiero que leamos, que me acompañen a leer. Una de las razones principales por la cual, hermanos, el Señor sacó a los hijos de Israel de Egipto es esto. Israel, hermanos, pues ya estando en Egipto había aprendido, hermanos, la cultura egipcia, la religión egipcia, y se olvidaron, hermanos, pronto por largos 200 años el temor a Dios y sus mandamientos, y aprendieron también la idolatría ahí en Egipto, y por lo tanto el Señor, hermanos, los encuentra y los rescata. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de su rescate? Dice así el capítulo 5 de Éxodo, versículo 1 en adelante. Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Bueno, y ya le dice más adelante, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y dice más adelante, y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, porque no venga sobre nosotros ¿con qué, hermanos? Con pestilencia y ¿con qué más? Y con espada. ¿Y a quién vino con pestilencia y con espada? A los egipcios, cuando él derramó las 10 plagas postreras, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor, el propósito principal, hermanos, es liberarlos de la mano de Faraón, de la esclavitud. No tan solamente, hermanos, de que se quitaran las cargas pesadas, porque las cargas pesadas eran, hermanos, de que tenían que hacer el ladrillo y construir, hermanos, la ciudad de los egipcios, las ciudades. No tan solamente la parte física, sino la parte que más, hermanos, espiritual, porque ellos ya no estaban adorando, hermanos, al Dios verdadero, y ya, hermanos, estaban aprendiendo la cultura egipcia y la religión politeísta, que adoraban a muchos dioses. Entonces los rescata, hermanos, de la esclavitud física, pero también de la esclavitud de pecado, para, hermanos, liberarlos, y entonces, hermanos, ellos le sirvieran al Dios verdadero, darse a conocer que ellos eran. Por eso dice el Señor: el Dios de nuestros padres nos ha encontrado y nos ha dicho que vamos a celebrarle fiesta en el desierto, ¿verdad? Y de esa manera, hermanos, lo manifiesta nuestro Dios, ¿verdad? Porque cuando uno le sirve al Señor, no debiera de ser una pesadumbre, o no debiera de ser, hermanos, dificultoso de servirle, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos, no son difíciles de llevar. Debiera de ser un deleite, ¿verdad? Como dice el salmista David, ¿verdad? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué hermoso es servirle al Señor. En realidad eso es lo que Dios quiere, que, hermanos, que abramos nuestros ojos y veamos lo dulce y lo perfecto que es la ley de nuestro Dios. Que no veamos, hermanos, una carga pesada el servirle a Dios. Por eso dice: deja ir a mi pueblo para servirme. Y vamos a hacer fiesta en el desierto, porque el servicio del Señor, hermanos, es una fiesta, hermanos, ¿verdad? Porque nos deleitamos en la palabra del Señor. Descansa nuestro cuerpo y descansa, hermanos, nuestro espíritu de las mortificaciones, de las preocupaciones, de las deudas que tenemos, de todas las cosas, hermanos, y el ajetreo del mundo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, por eso, así dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y ¿qué? Y cargados, que yo os haré
descansar. Se descansa no tan solamente en la parte física, sino en la parte ¿qué? Espiritual, desde luego, si queremos. Entonces, este es el propósito principal, hermanos, de nuestro Dios: sacarnos de la esclavitud de pecado y llevarnos, hermanos, a celebrar fiesta en el Señor. Por ejemplo, hoy, hermanos, el sábado, en la Biblia, hermanos, está escrito como una de las primeras fiestas del Señor. Estas son las fiestas que celebraréis. 6 días se trabajará, más el 7º día es ¿qué? Fiesta al Señor. ¿El sábado es una fiesta, hermanos? Pues claro, porque el Señor la declaró. Entonces hoy es una fiesta, hermanos, y eso es lo que quiere el Señor, que celebremos fiesta al Señor, sacrificando, hermanos, becerros de labios, alabanza al Señor, frutos de labios que confiesen a su nombre. Muy bien, vamos a seguir. Después, hermanos, de que hemos visto el propósito de nuestro Dios, vamos a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 13. Otro de los propósitos es esto, hermanos. Deuteronomio, y si alguien me puede ayudar, también puede leer, hermanos, también. Si alguien tiene listo el micrófono por ahí. Dice así, Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te escribo hoy. ¿Para qué, hermanos? Para que hayas bien, para que te vaya bien. Entonces, hermanos, a veces resulta que hay ocasiones en que en el trabajo o en nuestro ambiente, hermanos, nos va mal, ¿verdad? A lo mejor, bueno, quiero decir un ejemplo, a veces nos levantamos un poquito tarde, se nos hizo tarde, y si alguien usa el autobús, llegamos y se nos va el autobús, llegamos al trabajo y nos va mal. Entonces, hermanos, hay momentos en que nos va mal, ¿verdad? Y decimos, qué mal día tuve el día de hoy. Entonces, hermanos, pues es también para reflexionar. Quizás a lo mejor porque también se me olvidó quizás, hermanos, o me estoy desacostumbrando en orar y dar gracias a Dios, ¿verdad? Y lo estoy haciendo por mi propia cuenta y no me levanto con el Señor, no lo tomo en cuenta, sino que voy corriendo, ¿verdad? Es una manera de ejemplo. A veces vienen esos malos días por los descuidos de uno. Pero, hermanos, en realidad el Señor quiere que haya una intimidad entre Dios y sus hijos, ¿verdad? Dice la Biblia, para que te vaya bien en la vida, ¿qué es lo que debes de hacer? Guardar todos estos mandamientos, estos estatutos, porque ese es uno de los propósitos, hermanos, del Hijo de Dios. Me refiero a que los mandamientos y los estatutos que el Señor nos ha dado no es para que nos vaya mal, sino para que nos vaya ¿qué? Bien en la vida, hermanos. Siempre hay que ver lo positivo, lo bueno es guardar los mandamientos de Dios. O sea, no descuidar los mandamientos de Dios, porque si nos descuidamos de los mandamientos de Dios, entonces por eso es que, hermanos, nos va mal también, ¿verdad? Se recuerdan que así dijo el mismo Señor les mandó decir al faraón, dice, vamos a servirle al Señor, dice, para que no venga y suframos la plaga, ¿verdad? O la pestilencia. Entonces, hermanos, sí, cuando uno ya ha conocido la palabra del Señor y sabe lo que es bueno, hermanos, sabe sus deberes y sus obligaciones, y nos descuidamos, entonces, hermanos, no preguntemos por qué nos va mal, ¿verdad? A excepción de que sea una prueba especial de Dios. No es siempre, ¿verdad? Como la del siervo Job, como la del siervo Abraham, ¿verdad? No que hayan pecado, sino que Dios los puso a prueba, pero son ocasiones excepcionales. Bien, entonces, hermanos, esta es en realidad el propósito de nuestro Dios. Dios quiere que nos vaya bien, pero para eso ha establecido, ¿qué cosa? Mandamientos, estatutos y leyes. Seguimos adelante. Vamos a leer, hermanos, Éxodo capítulo 19. La razón ya la estamos dando a saber. El Señor quiere que nos vaya bien y se prepara, hermanos, para enseñar e instruir al pueblo de Israel para que le vaya bien. Bien, se prepara y le dice así, capítulo 19, versículo 10, o mejor dicho, unos versículos antes.
Versículo 5 en adelante, dice así: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, ¿y qué más? Y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni tocáis a su término, cualquiera que tocar el monte, de seguro que... ¿Por qué, hermanos? Porque el monte, hermanos, ¿por qué cercó el Señor el monte? Que no pasaran ese término. Porque el Señor, ¿qué cosa? Iba a descender, hermanos, iba a descender la gloria de Dios sobre el monte de Sinaí, y el Señor señaló términos. Por eso, ¿por qué iba a morir la gente, hermanos? Precisamente porque dice la Escritura: los preparó y les dijo: ve al pueblo y santifícalos. ¿Qué cosa quiere decir santifícalos? Prepáralos, apártalos. Dice así: santifícalos hoy y mañana, y laven ¿qué? Sus vestidos. Inclusive, hermanos, no tan solamente su vida moral o espiritual, o su mente, sino que también, hermanos, hasta la parte física debería de estar limpia. Sus vestidos deberían de estar ¿qué? Limpios, hermanos, no sucios. No debería de haber contaminación, porque ¿a quién iban a recibir? La gloria de Dios, hermanos. Y si alguien estaba descuidado y dice: no, pues yo así me voy, cuidado, dice, laven sus vestidos y no vayas a traspasar el término, porque de seguro morirá mucha gente. Entonces esto es para que nos demos cuenta, hermanos, que sí deberíamos de tener, o bueno, en este caso el pueblo de Israel debería de tener cuidado a traspasar los términos y al no obedecer cuidadosamente lo que se le había ordenado. Seguimos adelante. Verso 3: no le tocará mano, mas será apedreado, aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificólo, y lavaron sus vestidos. El verso 15. Y dijo al pueblo: estad apercibidos para el tercer día. ¿No qué, hermanos? No lleguéis a mujer. Entonces, esa es la otra parte, hermanos, que también el Señor dice y ordena que tengamos cuidado. Bueno, en este caso, primeramente estamos leyendo la instrucción que dio Dios a Moisés para que el pueblo de Israel tuviera cuidado cuando se llegara a la presencia de Dios, ¿verdad? Uno, la parte espiritual, la parte que es de la mente, hermanos, y también la parte física, lo material, el vestido, pero también la parte física. Dice: no lleguéis a ¿qué? A mujer. Entonces deberían, hermanos, de estar completamente limpios, como luego decimos, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque iban a recibir la gloria de Dios y el Señor los quería ver limpios a todos. Bueno, entonces esa es otra parte, hermanos, que por lo general casi no se menciona, difícilmente se predica, pero también el Señor, hermanos, también se preocupa por esa parte física de nosotros, hermanos. Recordemos que la palabra de Dios dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y el cuerpo también lo debemos de mantener limpio, máxime cuando nos acercamos a la presencia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, porque esta era una relación
marital o de pareja, en este caso a los que tenemos pareja, deberían de haberse abstenido en aquel entonces de no llegarse a la mujer. Entonces, quiero decir, hermanos, en este momento, en esta situación, todavía, hermanos, el Señor no pronunciaba la ley, la que tenemos aquí enfrente. Todavía no se dictaba, no se regulaba, hermanos, la ley de Dios, ni la de los 10 mandamientos, ni la ley de Moisés. Pero el Señor, hermanos, ya les está enseñando de la manera en que se deben de presentar delante de su santidad, delante de la presencia de Dios. Que laven sus vestidos y que no se lleguen a mujer, porque iban a recibir a Dios. Ciertamente, hermanos, alguien podría decir, bueno, es que nosotros no, esa situación fue algo especial. Y sí es cierto, hermanos, ¿verdad? Pero, hermanos, creemos que también este lugar es santo y tiene cierta grado de santidad, ¿verdad? Y por eso la Iglesia de Dios también guarda la ley de la purificación de la mujer, ¿verdad? Entonces, después que fue, hermanos, legalizado o regularizado, el Señor después manda, hermanos, ¿verdad?, que se escriba y que se enseñe, hermanos, al pueblo de Israel. Por ejemplo, vamos a leer, antes de leer la cita, bueno, vamos a leerlo mejor, se encuentra en Levítico capítulo 15, versículo 16 al 19, vamos a leerlo. Cuando ya lo regulariza el Señor y dice de esta manera, Levítico capítulo 15. Versículo 16 al 19, dice así. Levítico 15, 16 al 19. Y el hombre, cuando de él saliere el derramamiento de semen, lavará en aguas toda su carne y será inmundo hasta la tarde. Y toda vestimenta o toda piel sobre la cual hubiere el derramamiento de semen, lavaráse con agua y será inmundo hasta la tarde. Y la mujer con quien el varón tuviera ayuntamiento de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la tarde. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Aquí habla, hermanos, en los que tienen el encabezado de la versión de 1909, dice impureza legal, ¿de quién? Del hombre y de la mujer. En primera de Pedro, hermanos, el apóstol Pedro habla, dice así, capítulo 3, versículo 21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una demanda de una buena conciencia delante de Dios, ¿sí? Entonces, ahí nos da a entender, hermanos, la importancia del bautismo. Es que sí salva, hermanos, el bautismo, ¿verdad? Entonces, pero, hermanos, entre paréntesis, no quita las inmundicias de la carne. Entonces, hermanos, son impurezas, dice aquí, legales, fisiológicas, que el hombre y la mujer, hermanos, por naturaleza, ¿verdad?, tiende a suceder. Entonces, hermanos, eso no lo podemos nosotros quitar. Son cosas naturales del hombre y de la mujer. Entonces, pero cuando suceda, hermanos, eso, un accidente, ¿verdad?, ya sea en el hombre o en la mujer, en este caso, la ley de la purificación de la mujer, dice, hermanos, que debería de estar apartada, ¿cuántos días? 7 días debería de estar apartada la mujer. Y en el caso, hermanos, de los matrimonios que tuviesen, hermanos, relación, hermanos, dice que también serían inmundos, ¿hasta cuándo? Hasta la tarde. ¿Sí? Entonces aquí vemos, hermanos, que también esto forma parte de la voluntad del Señor, que, hermanos, la iglesia de Dios, que tiene el conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, hermanos, debe de llevarla a cabo. ¿Y es importante? Claro que es importante. Vamos a ver los siguientes versículos. Versículo 31, como dice, así apartaréis a los hijos de Israel, ¿de qué? De sus inmundicias, a fin de que no mueran por sus inmundicias, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces, ¿era importante esta ley? Tanto que si uno no cumplía, dice, para que no mueran ensuciando, ¿qué cosa? Mi tabernáculo. Entonces, ¿era importante? Sí, era importante, hermanos.
tanto que si no, hermanos, podía ocasionarse la muerte. Por eso, hermanos, por lo menos no estamos diciendo que no se debe llevar a cabo, es algo natural de la pareja, pero por lo menos, hermanos, cuando le servimos al Señor, cuando venimos a la casa de oración, por lo menos, hermanos, la pareja se debiera de abstener en el día del Señor, venir limpio, ¿verdad? Con el pensamiento, hermanos, y su cuerpo limpio, de servirle al Señor, de cantarle al Señor, de orarle al Señor, ¿verdad? Porque esto también forma parte de la voluntad de Dios. Esto es, hermanos, lo que está escrito en la ley de Dios. Dice, hermanos, el profeta Ezequiel, capítulo 23. Ezequiel, a ver si aquí está, déjenme ver, a ver si lo dije bien. Ezequiel 44, perdón, versículo 23. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir ¿entre qué? Entre lo limpio y lo no limpio. Esa era, hermanos, el deber y la obligación de ¿quién, hermanos? Del sacerdote, enseñar al pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo no santo, entre lo limpio y lo no ¿qué? Limpio. Entonces, por eso, hermanos, cuando uno no está limpio físicamente, debe de guardar esa ley, ¿verdad? Y esto también forma parte de la voluntad del Señor. Para todos los que creemos que la ley de Dios, hermanos, es la voluntad de Dios y debemos de llevarla a cabo. Hermanos, pues por este lado, y repito, no se tome de manera, hermanos, de que el propósito es avergonzar a alguien de ninguna manera, sino conocer realmente la voluntad de Dios y ponerla en práctica, para que, hermanos, nuestro cumplimiento en la ley sea agradable delante del Señor, y de esa manera, hermanos, vengan también las bendiciones del Todopoderoso. Vamos a continuar. Esto es respecto a esta parte. Ahora, vamos a pasar, hermanos, a otra cosa que también es importante. Cuando el Señor, nuestro Dios, saca al pueblo de Israel, hermanos, antes de que el Señor dictamine sus leyes en el monte de Sinaí, que son los 10 mandamientos, y posteriormente la ley de Moisés, ya el Señor les venía dando mandamientos, ordenanzas y leyes, ya se las venía notificando. Dice, para que te prepares, para que cuando las recibas no te caiga de sorpresa, ¿verdad? Vamos a leer Éxodo capítulo 16. Versículo 1 en adelante. Dice así: y partiendo de Elim toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y decíanle los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado en este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Ya, hermanos, les estaba dando las leyes antes de que las recibieran en el monte de Sinaí. Pues sí, aquí dice para que los pruebe si andan en mi ley o no. Ahora, vamos a leer otro versículo anterior. Dice allí en el capítulo 15, versículo 23.
Entonces el pueblo, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por ello se les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual, metido lo que hubo dentro de las aguas se endulzaron, y allí les dio, ¿qué cosa les dio? Estatutos y ordenanzas, y allí ¿qué? Los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Aquí ven estas dos, hermanos, escenas. Vemos que el Señor, hermanos, permite que Israel tantito padezca sed y padezca hambre. ¿Por qué permite, hermanos? Porque, fijémonos, aquí primero llegaron, hermanos, a las aguas de Mara. Mara significa amarga. Y dice que cuando la probaron, dice: no, pues no se pueden beber, están más amargas que el ajenjo quizás. Y empezaron a ¿qué, hermanos? A murmurar: ay, Señor, a eso nos trajiste, a morir de sed en el desierto. Y ya recibe la orden Moisés de cortar ese arbolito y meterla en el agua, y las aguas se endulzaron. Y dice que el Señor allí les dio ordenanzas y estatutos, y allí ¿qué cosa? Los probó. Y les dio ordenanzas y estatutos. Si ustedes guardaran mis mandamientos, ninguna enfermedad que les mandé a los egipcios, ustedes la recibirán. Y ahora con el hambre, hermanos, también llega el momento en que dicen: pues ya tenemos hambre, y no vemos nada que comer. Y el Señor les dice: pues van a comer. Pero murmuraron, siempre viene la murmuración antes, hermanos, de decir: Moisés, pues tenemos hambre, ¿qué nos sugieres, qué nos dices que hagamos? No, sino que, hermanos, empiezan a murmurar. Y entonces él, hermanos, pues clama al Señor, y el Señor les dice que iban a comer pan en la mañana y carne en la tarde. Y allí, hermanos, los iba a probar si guardaban su ley o qué, o no. Sí, entonces, hermanos, si nos damos cuenta que al darnos el Señor los mandamientos de Dios, lo da con el propósito de que nos vaya bien. Pero al mismo tiempo estamos siendo probados de que si no la guardamos, hermanos, ¿cómo nos va a ir? Pues mal, ¿verdad? Es una prueba al mismo tiempo, hermanos, para sus hijos. Así dice la Escritura. Dice así: para que yo les pruebe si andan en mi ley o no. ¿Qué ley, hermanos, les transmitió, les dio en ese momento? Vamos a seguir leyendo, ya lo hemos leído anteriormente. Es uno de los primeros mandamientos que el Señor les deja saber a los hijos de Israel. Vamos a seguir leyendo. Verso 5. Mas al sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. Sí, entonces, hermanos, el sexto día les da doble porción de lo que salían coger, para que lo guardaran, hermanos, para el siguiente día. Entonces, hermanos, les da de comer el Señor, les hace que llueva, hermanos, del rocío del cielo el maná. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Y dice aquí, vamos a adelantarnos para aprovechar el tiempo. Verso 11. Y Jehová dijo a Moisés, diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Hablábales diciendo: entre las 2 tardes comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan. Y sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el real, y a la mañana descendió rocío en derredor del real. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como de una helada sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Va el mandamiento, ahora sí. ¿Era un mandamiento lo que les iba a decir? Sí.
Esto es lo que ha mandado. ¿Qué es lo que ha mandado? Verso 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Cogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y medíanlo por comer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y díjoles Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Y crió gusanos, y pudrióse y enojóse contra ellos Moisés. Y entonces, hermanos, pues no obedecieron. Vamos a seguir leyendo. Y recogíalo cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, derretíase. El sexto día recogieron doblada comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se los hicieron saber. Seguimos leyendo. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Le que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el sábado de Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. En los 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es sábado, en el cual no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os da el sábado, y por eso os da el 6º día para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el 7º día. Y así el pueblo reposó el 7º día. Hermanos, estos mandamientos y se los dio el Señor al pueblo de Israel para probar si eran obedientes o no. Y ya vimos, hermanos, la lectura, que no pudieron, hermanos, ser obedientes. ¿Por qué, hermanos? Solamente es de meditar, y la razón es esta: porque la Biblia dice: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza es escrito, hermanos. Lo que está escrito es para que aprendamos a no caer en el mismo error que ellos cayeron, hermanos. Primero les dice: recojan lo que vayan a comer y no lo guarden para mañana, porque mañana todavía va a haber otra vez, va a haber comida, va a haber alimento. No se afanen. Yo estoy añadiendo palabras, ¿verdad? Porque yo pienso que se afanaba el pueblo y decía: oye, pues recoge otra porción, ¿qué tal si mañana no cae? Hay que prevenirnos. Pero el Señor, ¿qué cosa les había dicho? Solamente recojan lo que van a comer y no guarden nada para mañana, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el pueblo? Dice: no, pues hay que guardar un poquito, ¿qué tal si no hay? Y después, al otro día, ¿qué pasó con ese alimento? Se pudrió y crió gusanos, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, allí inmediatamente estamos viendo, hermanos, la falta de fe del pueblo, hermanos, la falta de confianza en su Dios, que les dijo que les iba a proveer, hermanos, la bendición, ¿verdad? Entonces, hermanos, allí vemos que no pasó, hermanos, la prueba de la obediencia, porque eso dice la Biblia: para que los pruebes si andan en mi ley o qué, o no, ¿verdad? Y bueno, ya no pasaron la prueba. Ahora vamos con la siguiente, hermanos. Dice: bueno, ahora vamos a hacer esto. Dice: ahora sí recojan doblada porción. ¿Qué día? No, el 6º día. Recojan doblada porción. Ahora sí recojan, porque mañana es el santo ¿qué? Así lo dijo: el santo ¿qué? Sábado del Señor.
y no salgan, porque mañana no va a haber comida. Ahora sí recojan doblada porción. Entonces, hermanos, sí, posiblemente algunos recogieron doblada porción, pero otros dijeron, pues hay que salir a buscar, ¿qué tal? Y salieron a buscar comida el día del sábado. ¿Y qué pasó? No encontraron. Dice, bueno, no les dije que no salieran. Primero dije que no guardaran y ustedes guardaron. Ahora sí guarden, pero no salgan al otro día, porque no va a haber comida. Y no obedecen otra vez. Y por eso, hermanos, doblemente el pueblo de Israel desobedece el mandamiento de Dios por la falta de fe, la falta de confianza en su Dios, hermanos. Y Moisés por eso se enoja y los regaña. Así dice, mirad que Jehová, dice el verso 28, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Bueno, esto lo dijo Jehová, hermanos. Mirad que Jehová os da el sábado y por eso os da el sexto día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. ¿Quién dijo este mandamiento? Dios, hermano, no fue Moisés. Ahí sí dice la Biblia, lo estamos leyendo, lo dice Dios. Entonces así dijo el Señor, no salgan. Y el pueblo, hermanos, salió. Bueno, entonces ya después de que los regaña, después dice así, el pueblo entonces reposó el séptimo día. Entonces todo esto quedó escrito, hermanos, y yo creo fielmente para que estas generaciones futuras, para que nosotros y nuestros hijos aprendamos, hermanos, ¿a qué, hermanos? A ser obedientes a la palabra de Dios y confiar en que Dios, hermanos, va a proveer de nuestro alimento. Y debemos de guardar el día de ¿qué? Del sábado. Por eso nos da el mandamiento, dice 6 días ¿qué? Trabajarás, esos son tuyos, trabájalo. Pero el séptimo día es mío. Así dice la Biblia. Si retrajeres tu voluntad de hacer, tu voluntad dice, en mi día ¿qué? Santo. Entonces, hermanos, los hijos de Dios, y me refiero a esa frase, ¿verdad? Porque a veces usamos la palabra cristianos, ¿verdad? Pero cristianos, a veces nada más, pues todo el mundo usa la palabra cristiano. Pero el verdadero hijo de Dios, hermanos, debe de poner su fe y confianza en el Señor. Que si guardamos los mandamientos de Dios, hermanos, va a haber bendición, hermanos. Solamente debemos de confiar en nuestro Dios, ¿verdad? Que si guardamos el día del Señor, hermanos, Él va a proveer de lo necesario, ¿verdad? Entonces, es cuestión, hermanos, de creer en nuestro Padre Dios y de tener fe y confianza de que Él proveerá, hermanos. Puedo pasarme más tiempo, hermanos, hablando de testimonios de hermanos y de su servidor, de cómo Dios, hermanos, ha obrado en la vida de cada uno de sus hijos cuando toman la decisión, hermanos, de guardar el sábado debidamente. Digo debidamente, cuando decimos debidamente, porque la Biblia dice, de tarde, ¿qué? A tarde guardaréis, ¿qué cosa? Y a veces nosotros nomás venimos medios días, perdón. Decía un hermano, usó la palabra, nosotros somos rateros. ¿Por qué? Porque venimos de a ratos a la iglesia. Le robamos, así como le robamos el diezmo al Señor, le robamos el día al Señor. Porque este día no es nuestro, ¿de quién es? ¿Y el diezmo de quién es? De Dios. Y a veces usamos nosotros los diezmos que no nos pertenecen, ya no es de nosotros. No, pero el hermano no hace uso, a lo mejor se lo ha de guardar o se lo ha de gastar. Es problema, hermanos, del tesorero, pero nuestra compromiso no es con el tesorero. ¿Con quién es nuestro compromiso? Con nuestro Dios, hermanos. Entonces, hermanos, todo esto quedó escrito para que nosotros aprendamos a tener fe y confianza en el Señor, que debemos de guardar el día del Señor, pero como está escrito, de tarde a tarde. Amén. Bien, vamos, hay más mucho que decir. Mire, por ejemplo, y es para que no lo veamos como una carga y como una preocupación y decir, bueno, hermano, usted lo dice porque a lo mejor está en una buena posición. Hermanos, todos pasamos por una prueba y hermanos, pero lo que el Señor desea. ¿Quién no ha leído Isaías 58:3, hermanos? Vamos a leerlo, hermanos, porque eso yo pienso que ojalá quiera Dios que cada día se aumente más nuestra fe. Vamos a leerlo, hermanos. ¿Quién le da lectura fuertemente con el micrófono? Y vamos a pasar a otro punto después. ¿Pueden leerlo? Isaías 58:13 y 14.
Gracias, hermana Yaneli. Si retrajeres el sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado llamares delicias, santo glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Gracias, mi hermanita, que Dios la bendiga. Hermanos, esta es una invitación, hermanos. Fíjense que aquí nosotros decimos que el sábado es un mandamiento, sí es un mandamiento. Pero para que no lo veamos también como una carga o algo difícil, dice, a manera de invitación, si retrajeres del sábado de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿verdad? Esa manera de sugerencia. Y al sábado llamares delicia glorioso de Jehová y lo venerares, no haciendo tu voluntad ni buscando tus palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. ¿Quién lo ha hablado? La boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, nuestro Dios, hermanos, promete una gran bendición para los hijos de Dios, darnos a comer la heredad. ¿Qué es la heredad de Jacob, hermanos? Pues la grosura de la tierra, hermanos, toda la bendición, ¿verdad? De trigo, de mosto, de aceite, y va a rebosar, hermanos, tu copa. Entonces, hermanos, es importante que pongamos nuestra fe y confianza en el Señor, que guardando los mandamientos de Dios, hay bendición. Regresamos a la última parte, hermanos, Éxodo capítulo 16. Esta parte, hermanos, posiblemente sea quizás una de las más polémicas, digo quizás, ¿verdad? Pero, hermanos, con la ayuda de Dios, todo es posible, con fe en Dios. Capítulo 16, versículo 23. Dice así: y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Hermanos, aquí inicia también de cómo podemos santificar el día del Señor, porque el Señor, hermanos, también menciona esta parte de cocinar los alimentos. Dice, esto es lo que ha dicho el Señor Jehová, mañana es el santo sábado de Jehová, así que prepárate, porque lo que tengas que cocer y lo que tengas que calentar, lo que tengas que cocinar, hazlo hoy, porque mañana es el santo, ¿qué? Sábado, dice, cocínalo hoy. Y esa parte, hermanos, prácticamente casi no se predica, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ¿a quién le va a gustar, hermanos, comer frío, hermanos? ¿Verdad? La comida, yo creo que no es agradable a nuestro paladar, al estómago. Y ciertamente, hermanos, no hay muchos versículos que hablar de cocinar en sábado, ciertamente. Pero también nuestro Dios le dio una importancia, hermanos, cuando Él corrobora en otro versículo, ¿verdad? Vamos a leerlo, se encuentra aquí en Éxodo, aquí mismo, capítulo 35. Dice así, versículo 1, 2 y 3. Y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel y díjoles, estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. ¿Cuáles? 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será ¿qué? Santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que él hiciere obra, morirá. ¿Era importante guardar el sábado? Que si no, hermanos, si no lo guardamos, había muerte. Pero continúa. Siguiente versículo. ¿Qué dice? No encenderéis fuego en todas vuestras moradas. ¿En qué día? En el día del sábado. Pero hasta ahí nada más llega, porque el versículo 4 ya habla de otras cosas y dice,
Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, de todo liberal. Ya habla de las ofrendas. Pero, hermanos, rotundamente dice, no encenderéis fuego en sábado en todas vuestras moradas. ¿Este es mandamiento de Dios? ¿Qué dice? Es un mandamiento de Dios, hermanos, y forma parte de la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, a su servidor, hermanos, también le costó un tiempo, siendo sincero con Dios y con ustedes, decir, pero no puede ser posible que se refiera a los alimentos. Bueno, si ustedes ven la referencia del capítulo 35, verso 3, hay una referencia y nos manda precisamente allá en Éxodo 16, 23, donde dice, lo que hubieres de cocer, cocerlo hoy, lo que hubieres de cocinar, cocinarlo hoy. Son las únicas dos referencias que tenemos, hermanos, acerca de no cocinar los alimentos ni de encender fuego en sábado. Y es mandamiento de Dios. De allí no tenemos otra referencia más específica que hable de este punto. Pero allí está, hermanos, está en la Biblia y se manifiesta y lo dice como un mandamiento. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas, ha dicho el Señor Jehová. ¿Y por qué, hermanos? Por un tiempo, hermanos, su servidor también se le dificultó entender esta parte. Porque allí no especifica ni declara por qué. En ese versículo solamente dice, no encenderéis fuego en todas vuestras moradas. Pregunto, ¿y dice por qué? No dice, nada más dice, no encenderéis fuego. Y yo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Acaso, hermanos, no encendían fuego en realidad? ¿Con qué se alumbraban en la noche? ¿Estaban a oscuras? ¿Encendían sus velas? Dice la Biblia, nadie enciende un candil y lo pone debajo de la cama. ¿Encendían sus candiles, hermanos, para alumbrarse? Pues eso es obvio, ¿verdad? Encendían sus candiles. El altar, hermanos, del incienso estaba encendido. ¿El altar? Sí. El altar del sacrificio siempre estaba encendido. O sea que, hermanos, fuego sí existía, tanto en el tabernáculo como en las casas. Pero la referencia que dice, hermanos, no encenderéis fuego en todas vuestras moradas, entonces hace referencia solamente, hermanos, a cocinar los alimentos, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes aquel personaje que encontraron en sábado con su carga de qué? De leña, y no sabían qué hacer con él, pero lo denunciaron? Dicen, mira, Moisés, encontramos a este con su carga de leña, ¿qué hacemos con él? Y él les dice, espérenme, pues no sabemos, vamos a preguntarle al Señor Jehová. Señor Jehová, dice, encontramos a este hombre en sábado con su carga de leña, ¿qué hacemos con él? ¿Qué dijo el Señor Jehová? Apedréelo toda la congregación. Entonces, hermanos, era importante guardar el sábado debidamente como el Señor lo había establecido, y si no, existía la muerte. Entonces era importante, desde luego. Entonces, hermanos, posiblemente, hermanos, pues la leña era para cocinar, decimos, creemos, asimilamos, ¿verdad? Ese es el propósito, hermanos. Después, vemos, hermanos, que siendo un mandamiento de Dios, debemos también de llevarlo a cabo, ¿verdad? Pero resulta, hermanos, pues que hoy, con la tecnología tan avanzada que tenemos, decimos, hermano, y buscamos formas, hermanos, de justificar que ahora no estamos viviendo en los tiempos de antes. Es que antes, a lo mejor como los antiguos, les costaba encender el fuego, ¿verdad? Y a lo mejor frotaban en la madera como los de aquel entonces y la hacían encender. Y ahora solamente encendemos el cerillo o la linternita y rápido encendemos el fuego. Ahora no cuesta trabajo. Entonces, pero eso, hermanos, ya son presunciones, son formas de justificarnos de que ahora ya no hacemos tanto trabajo para encender el fuego. Solamente le damos vuelta a la perilla y se enciende el fuego sin necesidad de leña. Sí es cierto. Ahora tenemos el microondas y tenemos la cafetera y es más práctico. Ya no nos cuesta trabajo encender el fuego. Sí es cierto, tiene razón. Entonces, pero la Escritura dice, no encenderéis fuego. No dice, no encenderéis el microondas, ni la cafetera, ni nada de esas cosas eléctricas. No lo dice. Sí tiene razón, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí la parte, hermanos, por decirlo así, dificultosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, pues a mí me gusta comer caliente y bueno, yo creo que está bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, se dificulta en cierto momento a mi persona. Pero por eso, precisamente, hermanos,
se llegaron los acuerdos conciliares para que también se determinara cómo iban a quedar esos puntos, que realmente sí es cierto, hermanos, en esta época moderna ya no tenemos un mandamiento específico que diga así, no encenderes esto, no encenderes esto. Pero, hermanos, ya se estudió, se deliberó y decimos, bueno, esos puntos caben aquí, ¿verdad? Y, hermanos, pues quisiera, ¿verdad?, leer algunos de ellos. Desde luego, y si los leo, hermanos, es porque también es voluntad de Dios, ¿verdad?, de que los hijos de Dios debemos de mantenernos unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué?, parecer, ¿verdad? Precisamente por eso son los acuerdos. Y, hermanos, los acuerdos conciliares, es cierto que muchas veces no todos estamos de acuerdo y decimos, no, pues que no está bien porque esos son acuerdos de hombres. Pero ¿qué dice la Biblia? Es que, hermanos, la Biblia precisamente no habla de ese mandamiento de no encenderéis el aparato eléctrico, no lo dice. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo el ministerio para determinar si cabe dentro de este mandamiento, sí o no, ¿verdad? Y si resulta que se lleva a cabo de una manera y yo no estoy de acuerdo, lógicamente no voy a estar contento, ¿verdad? Bueno, pero no ese es el propósito, hermano. El propósito es de que todos nos unifiquemos y que aceptemos los mandamientos del Señor y los acuerdos a que ha llegado el ministerio, y no decir son mandamientos de hombres, ¿verdad?, sino que son acuerdos del ministerio. En ciertos momentos, el apóstol San Pablo, si ustedes recuerdan, él cuando hablaba, hermanos, consejos de los matrimonios, decía, de las doncellas no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer, bueno le sería al hombre y a la mujer quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, mejor cásense. Dice, a los que están juntos, denuncio no yo, sino el Señor, que el marido no se aparte de su mujer. ¿Quién denuncia? El Señor, ¿verdad? Pero, y esto dice, doy mi consejo, que si el infiel se aparta, dice, pues apártese, pero eso no lo enseña el Señor, sino es un consejo que da el apóstol San Pablo. Estoy dando ejemplos, hermanos, de que hay ocasiones en que los mismos apóstoles, hermanos, hicieron uso de su razonamiento con la ayuda de Dios para dar el consejo porque se necesitaba en ese instante, ¿verdad? Y decía el apóstol San Pablo, y pienso que yo también tengo espíritu de Dios. Entonces, esto es, hermanos, para justificar los acuerdos del ministerio y no, ¿cómo se dice? No decir, hermanos, que son acuerdos de hombres y que no están basados en la Biblia. Si prestan un poco de atención, quiero leer solamente unos cuantos. Dice así, del Concilio de Ministros de Zapata, Morelos, del 22 al 26 de diciembre del 2013. A manera de preguntas, dice así una de ellas: ¿se debe de trabajar? No se debe, está prohibido por Dios. Y dan las citas los hermanos. ¿Se debe hacer quehacer o trabajo doméstico con o sin pago, incluyendo a las hermanas que se encuentran guardando la ley de la purificación en sábado? No, porque es una obra o trabajo. Y ahí está Éxodo, capítulo 20, versículo 8, verso 11. Dice, siguiente pregunta: ¿se debe prender fuego bíblicamente en sábado? Respuesta: no, está prohibido, según Éxodo 35, 1 al 3. Y sigue diciendo: ¿se puede comprar, vender o realizar negocios en el día del sábado? No existe un mandamiento explícito de la ley de Dios, pero evitamos comprar, vender o realizar negocios en el día del sábado, considerando lo indicado en Nehemías capítulo 10, versículo 31, Nehemías 13, versículo 15 al 21. Solo se realizará por razones de enfermedad, necesidad prioritaria o que esté de por medio salvar una vida. Hablando de comprar o vender, el mandamiento dice que debemos de guardar el día del sábado, pero no dice no debemos de comprar o vender, ¿verdad que no lo dice? No lo dice, pero vemos que Nehemías, hermanos, él reprende a los hijos de Israel que estaban apercibidos para hacer negocios con las gentes que iban a llevar a vender, ¿qué cosa? El pescado, ¿verdad? Y los reprende. Entonces, hermanos, en base de algunos versículos, los hermanos dicen no se puede comprar o vender, a no ser que sea una necesidad, ¿qué cosa? Prioritaria, o que esté de por medio salvar una, ¿qué? Una vida, exactamente. Hermano, fíjese que mi familiar está enfermo
y tenemos que comprarle las medicinas. No, pues es que no debe de comprárselas porque si no va a transgredir el sábado. ¿Qué decimos? No. ¿Es una necesidad? Sí. Cómprele las medicinas porque es una necesidad, ¿qué cosa? Prioritaria de salvar una vida. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús decía, les voy a hacer una pregunta, ¿en el sábado es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o perderla? ¿Qué es lícito hacer en los sábados? El bien y salvar una vida. O sea que sí hay excepciones, hermanos, de las cosas que podemos hacer en el día del sábado, como en el caso de David cuando dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo qué cosa? Necesidad, que tenía hambre y los que con él venían. Entonces dice, hermanos, el Señor Jesús habla de las necesidades prioritarias, sí es cierto, hermanos. Pero debemos de tener cuidado de no confundir necesidad con una necedad. Necedad es cosas, hermanos, que realmente no las necesitamos, pero a fin de cuentas lo hacemos. Bien, sigue el otro pregunta, ya casi finalizamos. Excepcionalmente se puede encender fuego en sábado, no se debe encender fuego en sábado o cocinar alimentos. Sin embargo, se realiza solo por razones de enfermedad, por una condición extrema del clima o por cualquier otra circunstancia de necesidad prioritaria o que esté de por medio salvar una vida. Allí está, hermanos, así que no se puede, a no ser de que sea una necesidad, ¿qué cosa? Prioritaria o de salvar una vida. Y por último, ¿se puede utilizar el horno de microondas, la cafetera, calentador eléctrico o estufa eléctrica en el día del sábado? Respuesta, sí se puede, solo por razones de enfermedad, por una condición extrema del clima o por cualquier otra circunstancia de necesidad prioritaria. ¿Podemos usarlo? Sí, siempre y cuando tenga esta necesidad o se encuentre enfermo. Así que, hermanos, no podemos juzgar, no podemos generalizar si alguien hace uso de estas herramientas en el día del sábado. Quizás está enfermo, quizás tiene una necesidad, hermanos, lo puede hacer, ¿verdad? Pero si no, pues, hermanos, es su relación con el Señor. Pero si lo puede hacer, hermanos, pues hágalo, ¿verdad? Cumpla estos mandamientos y estos reglamentos o estos acuerdos, hermanos, que también, hermanos, se oró a nuestro Dios, al Espíritu Santo, para que iluminara, hermanos, al ministerio, para tratar de dar solución a estos detalles que, hermanos, pues causan un poco de desacuerdo, pues, en la iglesia. Así que, hermanos, son puntos que son importantes de cómo debemos de guardar la ley del Señor debidamente. Quiera Dios, hermanos, y que nos unifiquemos en una sola mente, en un solo parecer, pues esta es la voluntad de Dios y este es también el deseo del ministerio. Vamos a leer último versículo, hermanos, para ir finalizando, Hebreos capítulo 4, aquí les voy a invitar a que nos pongamos de pie y de antemano, si alguien, hermanos, quiere más información acerca de cómo guardar también el sábado debidamente, acérquese con algún hermano obrero, ¿verdad? Y puede también enseñarle los acuerdos del concilio que están, hermanos, ahora sí que están al alcance de cada uno de nosotros. Dice Hebreos capítulo 4, hermanos, y vamos a leer. Voy a iniciar con la lectura y ustedes me ayudan con los últimos dos versículos. Capítulo 4 de la carta a los Hebreos, versículo 1 al versículo 10. Doy lectura del verso 1 al verso 10 y ustedes me ayudan después o me acompañan con el verso 11 y 12. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me di a entender? Muy bien. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo, porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí,
no entrarán en mi reposo. Así que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia, determina otra vez un cierto día, diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después del otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha reentrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Todos, procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios es poderosa, hermanos, que si se nos dificulta en cierto momento cumplir la palabra del Señor, Él discierne los corazones y las intenciones del corazón. Procuremos, hermanos, ser obedientes a la palabra del Señor, como Él manda y como Él agrada. Que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.